Humanos, dulces criaturitas, eran nuevos en nuestra alianza. Los habíamos elevado tanto que no sabían qué hacer consigo mismos. Trajeron pequeñas ciencias curiosas consigo, cosas que no importaban a nadie más que a ellos. Por supuesto, las matemáticas básicas, la química, la biología, la física, todo era importante, pero eran excesivos con cosas que genuinamente no necesitaban investigación. Sin embargo, fueron aceptados. La alianza acepta a todas las especies dispuestas a unirse. Éramos lo mejor que les había pasado. Se sumergieron en nuestra investigación con fervor mientras aceptábamos sus aportes a los archivos. Gran parte de su trabajo consistía en clasificar y categorizar cosas que no entendíamos, pero que considerábamos novedosas. Los investigadores humanos eran esenciales en cualquier instalación de investigación, generalmente 2 de ellos por habitación, a veces 2 de ellos por experimento. Los humanos nos asombraban con su tenacidad, creatividad y sugerencias descabelladas. Su impulso por investigar era increíble. La especie también parecía joven. No tenían adaptaciones ni para la defensa ni para el ataque, salvo por su inteligencia. Una inteligencia que parecía estar enormemente eclipsada por la nuestra. Pero su creatividad era verdaderamente asombrosa. Humanos, las criaturas jóvenes, nuevas, adorables e inofensivas para la alianza. O eso pensábamos. Y estábamos equivocados. Estábamos tan malditamente equivocados. Nos mostraron sus historias, horribles, violentas, costosas. Pero lo que surgió de ese breve periodo de tiempo nos asombró. Unos pocos miles de años y solo habían estado en su propio sistema. No es sorprendente, dado su carácter curiosamente obstinado, necesitaban explorar todo el territorio dentro de la heliosfera de su estrella, ver hasta dónde habían llegado. Desde clavar a quien algunos consideraban su dios en una cruz de madera, hasta saltar de un planeta a otro. ¿En solo unos pocos miles de años? ¡Asombroso! Esa es la única palabra para describirlo. La única diferencia entre nuestra historia y la de ellos era que ellos fueron más rápidos. Nuestra historia fue igual de horrible. Esclavitud, abusos, asesinatos, odio, aniquilación, genocidio, tormento. Pero eso ya terminó. Nada de eso volvería a ocurrir. No a nosotros, no a ellos, no a nadie dentro de esta alianza ni fuera de ella. Sí, era cierto. Algunas especies se negaron a unirse, pero querían mantener buenas relaciones, así que lo hicimos. Sin embargo, había una cosa. No tiene derecho a ser llamada una especie. Es la excepción. Había una cosa con la que siempre tuvimos conflictos. Los Null. Eran máquinas sin alma que barrían nuestros sistemas, arrasando todo y matando a todos. Esa es parte de la razón por la que mantuvimos buenas relaciones con las especies fuera de la Alianza. Especies fuera del cuadrante galáctico que era el territorio de la Alianza. Ellos nos ofrecen asilo una vez cada siglo y nosotros les proporcionamos recursos a un precio desesperadamente bajo. Pero surgió un problema. Nuestros analistas habían detectado la carga del enjambre. No había preocupación. Los Null siempre tardaban 3 décadas en llegar una vez detectados. Había tiempo de sobra. Solo que esto era más grande. Había más de ellos. Imposiblemente más. Tantos que arrasarían la galaxia. No solo nuestro cuadrante. Estos no eran solo más Null. Estos eran todos los Null. Cuando los humanos se enteraron de los Null, nos preguntaron por qué no los habíamos matado. Así que cada miembro del Consejo de la Alianza tuvo que explicar pacientemente por qué era imposible matar a los Null. Los humanos parecieron entenderlo bastante bien, hasta que cada último humano, sí, todos, sin importar su edad, su salud ni su ocupación, cada humano se dirigió al cuadrante adyacente. Con ellos llevaron suficiente equipo para comenzar su propia naciente confederación y permanecieron en silencio durante 30 años. Asumimos que se habían rendido, que habían huido corriendo a esconderse, sin entender que estaban en mayor peligro sin nosotros. Y nosotros nos preparamos a nuestra manera.
con amarga negación. Lo admito, fue patético. Todo lo que hicimos fue reunir cada última nave de guerra que nuestro cuadrante pudiera ceder y esperar el asalto que seguramente ocurriría en los años venideros. Pensamos que sería honorable hacer una última resistencia. Gracioso. Creo que el entretenimiento humano nos influyó. A menudo recuerdo la primera cosa que un humano me dijo. Al parecer, era lo primero que muchos humanos decían al encontrarse con diferentes especies por primera vez. Me llamaron una especie depredadora. Llamaban a otras presas. Todos se reían de la idea de que compitiéramos de esa manera. Estábamos muy por encima de esos puntos en nuestro desarrollo social. Dicho esto, era algo curioso. Siempre había excepciones a las reglas que establecían y a veces cambiaban de opinión sobre si una especie era depredadora o presa. Y siempre encontraban la manera de dar pistas a medias y respuestas ambiguas a la pregunta que siempre se les hacía en broma. ¿Son los humanos depredadores o presas? Un tema trivial y sin necesidad. Recordé eso en el momento en que vimos a los Null deslizarse silenciosamente a través de las nubes nebulosas en los límites de la galaxia. Recordé los criterios de clasificación para ser depredador o presa. El único pensamiento en mi mente era que no importaba en qué criterios encajáramos, nosotros éramos las presas y los Null eran los depredadores. Podíamos ver que nuestros escáneres de amenazas fallaban debido a la cantidad que había. Los sistemas de puntería automática fallaron porque no podían seleccionar un solo objetivo. A pesar de eso, solo algunos de los Null salieron de las nubes antes de detenerse por completo. De la fracción insignificante de Null que se asomaba desde la nebulosa, podía ver a través de las ventanas mucho más de lo necesario para arrasar 10 sistemas en una hora. No eran nada comparados con los que debían esconderse más allá de la neblina en el borde de la galaxia. Decir que nosotros estábamos demasiado asustados para pensar sería quedarse corto. Algo sucedió. Algo que todavía no entiendo por completo. De alguna manera, algo más grande que toda la flota de la Alianza apareció sobre nosotros. Apareció. No parecía haber llegado por deformación espacial, sin firmas de agujeros de gusano, nada. Simplemente surgió en la existencia. Pero, de alguna manera, los Null lo habían anticipado, y por eso se detuvieron. Luego apareció otra de esas naves. Luego 5 más. Luego más de las que deberían haber sido posibles. De repente, el espacio parecía finito. Las fuerzas Null se movieron nuevamente. Tomó un buen tiempo, pero los Null volvieron a moverse. No parecía que hubieran recuperado la confianza perdida. Parecía que los Null estaban inquietos, asustados. Lo primero que ocurrió, más allá del mero movimiento, fue una transmisión simple a todas las naves de la Alianza. Ellos, quienesquiera que fueran, nos ordenaron retirarnos a la estrella más cercana, y ni una sola nave dudó. Y, una vez en nuestro punto de retirada ordenado, recibimos otra transmisión. Era una orden de orientar todas las naves a más de 10 grados en X y más de 10 grados en Y, según el estándar de navegación de la Alianza. Cada nave cumplió. El miedo y la curiosidad nos impulsaron. Lo que sea que fueran esas naves, era suficiente para hacer que los Null temiera una pelea. Los Null, asustados. El espacio es un vacío sin luz. La oscuridad es el estado natural del universo, la forma en que deberían ser las cosas. Y entonces, el espacio se iluminó. Alguien accionó un interruptor. El interruptor se accionó de nuevo y sumió al universo de nuevo en la oscuridad, de vuelta a como debería ser. Alguien forzó al espacio a iluminarse, aunque solo fuera por un momento. Pero el espacio titiló. Algo, lanzó un desafío al vacío, y esta vez, el vacío huyó. El espacio ante nosotros se llenó con la insuperable pared de naves espaciales que empequeñecían sistemas estelares. Aparecieron como lo habían hecho antes, nada un momento, ahí al siguiente. Lamento no haber sido el primero en enviar una transmisión, pero en cierto modo me alegro de no haberlo hecho. Mi mente fue hacia las especies no presentes,
aquellas demasiado primitivas para luchar o demasiado insignificantes para merecer una extinción tan repentina, las incontables cifras de individuos que no están aquí ahora, sino en casa. Pensé en los humanos, y si siquiera sabrían sobre sus salvadores fantasma como nuestras familias en casa lo sabrían al regresar. Mis pensamientos se desmoronaron en la nada cuando una transmisión de lo que aparentemente era la nave líder fue enviada a todas y cada una de las naves de la Alianza. Hablaron en galáctico estándar, un idioma acuñado por la Alianza, pero era áspero. Solo una especie sonaba así al hablar en galáctico estándar. Y yo me encontré pensando para mí mismo, ¿eran estas presas o eran depredadores? Cuando hablaron, algo se agitó. Algo antiguo había despertado, algo que nunca debió haber sido perturbado. Una fuerza cósmica había despertado y no volvería a su letargo. Las sombras del vacío no se mueven. El brillo del vacío fluye a nuestro alrededor. El misterio del vacío se inclina a nuestra voluntad. No somos presas, pero nacimos con miedo. No somos depredadores, pero nacimos con hambre. Somos los humanos. Nacimos del amor. ¿Qué somos para reclamar esto si no guiamos el camino? ¿Qué somos para reclamar esto si no protegemos? ¿Qué somos para reclamar esto si no amamos de vuelta? No somos presas ni depredadores. Somos centinelas. No comenzamos peleas, pero las terminaremos. Cuando ellos hablaron, lo entendí. Los humanos eran mortales como nosotros, pero ellos fueron los primeros, sin duda alguna. La primera mirada fija hacia el vacío había sido humana, el primer desafío lanzado al vacío sin oposición. Centinelas del vacío, condenados a vigilar la vida como guardianes. Ellos eran humanos. Los aliens nunca vinieron del espacio, vienen del futuro y son humanos. La científica que investigó esta teoría está desaparecida. El ingeniero que la respaldó es su propio padre y hay millones de dólares apostados a que antes del 2027 el gobierno confirma la existencia de estos seres. Yo creo que la pregunta realmente es, ¿y si los aliens no vienen de otro planeta? ¿Y si no cruzaron una galaxia en naves? ¿Y si el viaje que hicieron no fue a través del espacio sino a través del tiempo? Esa fue la pregunta de Amy Screech, una física de plasma, investigadora de propulsión antigravedad que fue cofundadora del Institute of Exotic Science junto con su papá Richard Screech, que es un ex ingeniero de cohetes de la NASA. A lo que voy con todo esto es que la chava no es cualquier pelada que hace teorías en internet, no, es una persona que lleva años estudiando, años preparándose, y estudia pues este fenómeno de cómo se mueven los objetos que no se deberían de mover de acuerdo a la física. Antes de desaparecer, Amy dijo que no son extraterrestres, sino que son ultraterrestres, son de aquí, son nosotros mismos, pero del futuro. Básicamente la teoría funciona así, o sea, dice que si en algún punto del futuro pues ocurrió un evento catastrófico, no se sabe exactamente cuál, puede ser un impacto de un asteroide, una guerra nuclear, un colapso climático, pero bueno, sus consecuencias pues son muy claras y la humanidad pues se ve forzada a abandonar la superficie de la Tierra y a vivir bajo la Tierra, bajo el suelo durante miles de millones de años. Ahora pues pregúntate, ¿no? ¿Qué le pasaría al cuerpo humano si viviera bajo tierra, sin luz solar, durante miles de generaciones? Pues cambiaría obviamente, ¿no? O sea, no es especulación, sino que es biología evolutiva básica. Esa civilización probablemente pues estaría con ojos enormes, piel sin color, cuerpo pequeño, sin pelo, extremidades largas y delgadas. Eso es lo que le evolucionaría a la raza humana sin luz durante mucho tiempo. Y eso es lo que la humanidad pues lleva décadas diciendo y describiendo cuando dice que vio a un alien. Ahora, ¿quiénes son estos aliens? P-47 y P-52 son los nombres que Amy les dio.
Amy no los llamaba aliens ni extraterrestres, los llamaba P47 y P52, que son códigos que según ella representan pues distintos grupos o rangos temporales de estos seres. Y ojo, la clasificación se importa porque ella sugiere pues algo muy perturbador, que no son todos iguales. Hay distintos tipos, ¿no?, de lo que hemos llamado aliens toda la vida. Hay distintos momentos del futuro, distintos niveles de evolución, distintas épocas de la misma especie, o sea, somos nosotros mismos pero en otra línea del tiempo y nos estamos pues transportando y viajando para atrás. A ver, si eso es correcto, sus naves no son tecnología extraterrestre ni alienígena, son tecnología humana del futuro que viaja hacia atrás para observar, intervenir o simplemente entender qué salió mal. Pero yo creo que lo más loco de todo esto es que puede haber un problema económico mundial, puede haber un colapso económico, porque hay miles de millones de dólares apostados de que el gobierno americano confirmaría y mostraría a estos ultraterrestres antes del 31 de diciembre de 2027. Guarda este video para más actualizaciones de este tema. El 8 de julio de 1947, una noticia impactó en el pequeño pueblo de Roswell, Nuevo México. El diario local titulaba con calma: militares capturaron restos de un plato volador. Pero este modesto titular sería el punto de partida de una historia llena de misterios y especulaciones sobre vida extraterrestre. Este caso sería conocido como el caso Roswell. Todo comenzó 6 días antes, cuando William Mack encontró extraños objetos en su granja. Llevó los restos al sheriff del pueblo, quien los entregó a las autoridades militares. Un militar fue enviado a investigar y recogió los restos para su análisis. Lo que encontraron desencadenó un aluvión en teorías y especulaciones sobre su origen. Sin embargo, al día siguiente, el ejército desmintió la historia, afirmando que se trataba simplemente de un globo meteorológico. Con el tiempo, el incidente de Roswell se convirtió en un punto de referencia para los entusiastas de los ovnis. Testigos como Frank Kaufman afirmaron haber visto más de lo que se dijo oficialmente. Sus relatos alimentaron las especulaciones sobre una presencia extraterrestre y un encubrimiento por parte del gobierno. Incluso se hablaba de una autopsia a seres de otros mundos que murieron estrellándose con nuestro planeta. Pero en 1994 la desclasificación de archivos militares reveló la verdad detrás del incidente. Se trataba de un proyecto secreto llamado Mogul, diseñado para espiar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y aunque la verdad detrás del incidente de Roswell sigue siendo objeto de debate, una cosa es segura: el misterio de Roswell seguirá fascinando a generaciones futuras. Y Johanan me dijo: a ver, pero ¿cómo hablan? ¿Cómo hablan? Y le dije: en esa primera abducción, cuando todavía no recordaba quién era, yo escuché estos seres grises, altos, cabezones de más de 3 metros, o aproximadamente eso, porque yo estoy acostado en una plancha, y yo lo que oí fue lo que oí, y lo puedes ver en esas grabaciones. Después regresé a TV Azteca y puse un audio que me mandó un señor que se llama Juan Gurrola. Juan Gurrola me dice: hermano Sergio, mira lo que tengo. Las voces de los aliens son tal cual lo dijiste tú la semana pasada en TV Azteca. Y me llega y hablo con producción: ¿puedo poner un audio? Porque son exactamente los mismos sonidos. Que incluso en la película de Señales. M. Night Shyamalan, ahí es un sonido similar, como de gotas que caen, un sonido muy peculiar. Ahora, en honor a la verdad, sí, muchas veces, y yo creo que cualquier fan de estos temas e investigador que se respete sabe que en muchas ocasiones ese sonido, tal cual, se ha escuchado, y no es una casualidad que M. Night Shyamalan lo haya puesto en su película. No puso lo que se le ocurrió. No. Puso un sonido del que se habla en abducciones, específicamente de seres de ese tipo. Yo, obviamente, les voy a hablar hoy de un tema que es muy, muy raro, porque quizá lo que lo hace ser, lo que puede causarte miedo de este tema, no es el hecho de que sea real o no, es real. Lo que te llega a causar mucho miedo de este tema es lo incomprensible que llega a ser. Y a veces pasan cosas tremendas. Yo les voy a hablar de abducciones extraterrestres. Y quiero recordarles algo, solo, no es una anécdota mía, no es una historia inventada, porque de hecho voy a hacer
que recuerden algo. Y los voy a dejar locos con lo que les voy a decir. En el año 2021, es decir, hace 4 años, en Argentina, en noviembre, ocurrió un hecho extraordinario. Y estoy seguro de que lo vieron en las noticias. Lo escucharon. Yo hablé de eso en Podcast Paranormal. Una mujer de nombre Irma Rick salió de su casa, iba caminando, cuando de pronto vio un ovni a lo lejos. Primero pensó que era una estrella, luego pensó que puede ser un avión, un helicóptero, un dron, hasta que se acercó y de pronto un destello de luz. Lo siguiente que recuerda es estar en un lugar que parecía su habitación, pero con una luz blanca potentísima, y en lugar de su cómoda cama, una plancha de metal. Estaba desnuda, y estos seres, grises, cabezones, de ojos enormes, una rayita por boca, nariz casi invisible, sin orejas, como si se tratara de un reptil, solo el agujerito, delgadísimos, vestidos completamente de negro, en un traje pegadito, dedos largos, sin pulgar, 4 dedos, que tienen como para detener las cosas, como un pulpo, como esta, ¿cómo se llama? La ventosa en la punta. Se acercaron, ella no se podía mover. Todo va a estar bien, le decían mentalmente. Todo va a estar bien. Y le hicieron experimentos. Lo siguiente que recuerda es estar nuevamente vestida caminando, pero no sabían dónde estaba. Su familia, al darse cuenta de que ella no regresó, hablaron a las autoridades. Literalmente, se dieron cuenta de que ella estaba con vida, porque logró recordar un número telefónico y marcó. Estaba a 65 kilómetros de distancia de su hogar. ¿Recuerdan esta noticia? No. Esto ocurrió. Esto es real. Hay una cosa que casi nadie sabe. La gente no le siguió dando vuelo a esta noticia porque las noticias te tienen que dar de comer pronto. Ella dijo algo más. Dijo que sentía que estaba embarazada. No. Esto ocurrió en el 2021. Pero a los medios esto no les importa mucho. Esperar 9 meses para dar una noticia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esta persona estaba embarazada realmente? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, estaba embarazada. Y uno pensaría, ¿podemos conocer al niño híbrido? Pero tú sabes la respuesta, Fermix. Generalmente no, porque se los llevan.